La inmensidad verde de la Amazonía, un laberinto implacable de vida y muerte, se convirtió en la prisión de dos jóvenes que apenas se conocían. El impacto fue un rugido ahogado por la vegetación, dejando solo restos dispersos del avión y un silencio húmedo y opresivo. Varados en la zona más remota de la selva, enfrentaron una agonía diaria, 60 días contra el hambre persistente, las lluvias torrenciales que prometían ahogarlos y las noches de oscuridad absoluta que magnificaban cada sonido amenazante. Su única defensa era el instinto primario agudizado por el miedo. Sin embargo, en esos primeros días de desesperación, ambos descubrieron algo inexplicable. Una marca idéntica, un símbolo extraño y profundo, grabado en sus brazos, una señal que ninguno recordaba haber poseído antes de la tragedia. Esta marca actuó como un faro silencioso. Comenzaron a percibir sonidos, a detectar presencias protectoras y a encontrar refugio en momentos críticos, como si la propia selva, antes hostil, ahora les estuviera enviando señales codificadas para mantenerlos con vida. El misterio de ese símbolo se hizo más grande que la propia supervivencia, sugiriendo que tal vez no estaban simplemente perdidos, sino que habían sido elegidos por algo mucho más antiguo y poderoso. El aire era una sopa densa y caliente que sabía a tierra mojada y combustible quemado. No había sonido de sirenas, solo el chirrido constante de la vida microscópica de la selva y el goteo monótono del agua que se escurría por las hojas gigantes. Habían pasado apenas unas horas desde que el cóndor se estrelló, pero para Mateo Rojas, de 10 años, se sentía como una eternidad suspendida en el miedo. Mateo se despertó con el sabor metálico de la sangre en la boca y un dolor punzante en la pierna izquierda. Estaba atrapado. Los restos del fuselaje, retorcidos como huesos rotos de metal, lo habían aprisionado bajo un asiento que olía a plástico derretido y a sudor frío. Su respiración era superficial, cada inhalación un esfuerzo que hacía temblar su delgado cuerpo. Sus ojos grandes y expresivos, normalmente llenos de la curiosidad silenciosa que caracterizaba su naturaleza introvertida, ahora reflejaban un terror primario. A unos metros, en medio de la maraña de lianas y lodo, Emiliano Vargas, de 11 años, tosía violentamente. Emiliano era más fuerte y atlético que Mateo, y aunque la adrenalina le recorría el cuerpo, su mente pragmática ya estaba calculando probabilidades. Se palpó la cabeza, sintiendo la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que había ganado en una caída de bicicleta el año anterior. Esa herida no dolía tanto como el latigazo en su espalda. «Oye», gritó Emiliano, su voz ronca, tratando de perforar el silencio opresivo del laberinto Esmeralda. ¿Hay alguien vivo? Solo escuchó el eco amortiguado por la vegetación. Se levantó con dificultad, cojeando. La selva era implacable, la luz del sol apenas se filtraba, dejando el suelo en una penumbra perpetua, un verde oscuro que lo engullía todo. Vio a Mateo, pálido y temblando. «Mateo, ¿verdad?», preguntó Emiliano, acercándose con cautela. Apenas se conocían. Sus padres habían coincidido en el mismo vuelo de negocios hacia Leticia, y ellos dos habían compartido una incómoda media hora de silencio en la sala de espera del aeropuerto. «Sí», susurró Mateo, sus labios secos. «No. No puedo moverme». Emiliano evaluó la situación. El asiento no era pesado, pero estaba encajado de una manera perversa. Usando la fuerza que no sabía que tenía, empujó y tiró del metal oxidado. El esfuerzo le hizo ver estrellas, pero el asiento cedió lo suficiente. Mateo salió arrastrándose, su pantalón rasgado y cubierto de barro. La pierna no estaba rota, pero sí seriamente magullada. «Gracias», dijo Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. La gratitud era un sentimiento extraño en medio de la catástrofe. Emiliano no respondió. Estaba demasiado ocupado escudriñando los restos del avión Cóndor. La mayoría de los pasajeros no habían tenido suerte. El olor era insoportable y Emiliano, a pesar de su fachada de chico duro, sintió náuseas. «Tenemos que salir de aquí», declaró Emiliano, su voz ahora firme, aunque temblaba ligeramente. «Si nos quedamos, nos van a encontrar los bichos». Mateo miró a su alrededor. La pared de árboles era impenetrable. No había camino, no había horizonte, solo la promesa de más verde y más humedad.
La inmensidad de la Amazonía se cernía sobre ellos, una criatura viva y hambrienta. Los primeros 2 días fueron una pesadilla de sed y confusión. Se refugiaron bajo el ala destrozada del avión, que les ofrecía una protección mínima contra las lluvias torrenciales que llegaban sin previo aviso, transformando el suelo en un lodazal resbaladizo. El hambre era un agujero que crecía en sus estómagos. Emiliano, el pragmático, intentó buscar agua potable, recogiendo la lluvia en trozos de metal curvo. Mateo, el sensible, se concentraba en el silencio, intentando escuchar algo más allá del zumbido de los insectos, un helicóptero, una voz humana, cualquier señal de rescate. La noche del segundo día fue la peor. La oscuridad en el laberinto Esmeralda no era la ausencia de luz, era una entidad física que los envolvía, amplificando cada crujido, cada susurro. El miedo de Mateo se manifestaba en temblores incontrolables. Emiliano, susurró Mateo, acurrucado bajo una manta de emergencia que habían rescatado de un kit de primeros auxilios. Escuché algo. Emiliano, que intentaba dormir, se puso alerta. Son monos, Mateo. O algún animal. No, insistió Mateo, su intuición, aún incipiente, picándole la nuca. Se siente, cerca. Y no es un animal normal. Emiliano suspiró, frustrado. La diferencia de temperamento era evidente. Emiliano quería acción, soluciones tangibles. Mateo vivía en el reino de las sensaciones y los presentimientos. Mira, si algo viene, lo espanto. Pero tenemos que guardar energía, replicó Emiliano, volviéndose. El miedo, sin embargo, era tan palpable que Emiliano no pudo ignorarlo. Se sentó, revisando sus heridas a la tenue luz de la luna que lograba filtrarse. Tenía un corte profundo en el antebrazo derecho, que había limpiado con agua de lluvia. Al pasar su mano sobre la herida, sintió una textura extraña, no de piel, sino algo grabado. Encendió la linterna pequeña que había salvado. La luz amarilla tembló sobre su piel. Emiliano se quedó helado. No era una herida. Era una marca profunda. Un símbolo que parecía una espiral invertida, perfectamente simétrico y grabado con una precisión que desafiaba la casualidad. No estaba rojo ni inflamado, parecía antiguo, como si hubiera estado allí toda su vida, pero él sabía que no era así. La cicatriz de la bicicleta era familiar, esto, no. El pánico se mezcló con la incredulidad. Se frotó el brazo con fuerza, pensando que era suciedad o un residuo del metal del avión. No se borraba. Estaba incrustado en su piel. Mateo, llamó Emiliano, su voz apenas un hilo. Mateo se acercó, arrastrándose. Al ver la expresión de terror puro en el rostro de Emiliano, se olvidó de su propio miedo por un instante. ¿Qué pasó? ¿Te mordió algo? Emiliano extendió el brazo. Mateo enfocó la linterna. El símbolo era hipnótico, compuesto por líneas curvas que se unían en un punto central. No sé qué es. Nunca lo había visto, dijo Emiliano. Mateo, por un momento, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Instintivamente, se subió la manga de su propia camiseta rota. Allí estaba. Idéntica. En su propio antebrazo izquierdo. El descubrimiento del símbolo gemelo fue el punto de inflexión. El miedo a la selva, a la muerte, a la soledad, fue momentáneamente eclipsado por el terror de lo inexplicable. Se miraron, dos niños varados que compartían ahora un secreto místico. ¿Tú lo tenías antes?, preguntó Mateo. Emiliano negó con la cabeza, su escepticismo natural luchando contra la evidencia en su piel. Imposible. Me habría dado cuenta. La marca, al tacto, no dolía, pero irradiaba una sensación de calor, muy leve, pero constante, como si la sangre bajo ella estuviera ligeramente más caliente que el resto de su cuerpo. A partir de ese momento, la dinámica cambió. Ya no eran solo dos extraños luchando por sobrevivir, estaban unidos por ese misterio. La marca se convirtió en un foco de atención, una distracción de la agonía del hambre. En la mañana del tercer día, la selva parecía haber cambiado su tono. El verde seguía siendo denso, pero la desesperación se había atenuado.
Emiliano, que seguía siendo el líder práctico, decidió que debían moverse. Si nos quedamos aquí, morimos de hambre. Tenemos que encontrar un río, dijo. Mateo asintió, pero mientras se preparaban para dejar los restos del avión, Cóndor, Mateo sintió un tirón. No en su pierna herida, sino en su mente. Miró hacia el oeste, hacia una pared de árboles que parecía particularmente impenetrable. Por ahí no, dijo Mateo. ¿Por qué no?, preguntó Emiliano. El sol sale por allá, si seguimos el sol. No sé, interrumpió Mateo, frunciendo el ceño. Siento que si vamos por ahí, nos vamos a perder más. Siento que debemos ir hacia el sur. Emiliano lo miró con incredulidad. Mateo, ¿estás bromeando? ¿Estamos siguiendo tu sentimiento? Mateo se encogió de hombros, señalando su brazo. La marca. Cuando pienso en ir al oeste, se siente frío. Cuando pienso en ir al sur, siento ese calorcito otra vez. Emiliano, aunque escéptico, estaba demasiado agotado para discutir. Además, el descubrimiento de la marca había roto su comprensión racional del mundo. ¿Qué más podían perder? Órale, pues. Vamos al sur, concedió Emiliano, tomando una decisión que iría en contra de toda lógica de supervivencia aprendida. Caminaron lentamente, Mateo cojeando, Emiliano abriendo paso con un trozo de metal que servía como machete improvisado. La vegetación era un muro. El laberinto Esmeralda los obligaba a avanzar centímetro a centímetro. Pero entonces, algo sucedió. Mientras luchaban por pasar por un espeso grupo de palmeras, Mateo sintió el calor de la marca intensificarse. Al mismo tiempo, escuchó un sonido. No era un animal, ni el viento. Era como un clic sutil, muy bajo, que solo él pareció notar. Se detuvieron. Mateo señaló con el dedo. ¡Ay! Emiliano no veía nada más que hojas y lodo. Pero obedeció la urgencia en la voz de Mateo. Apartó las hojas y descubrió un pequeño rastro, casi invisible, que se desviaba del camino que estaban siguiendo. No era un camino hecho por humanos, sino una huella de animales, pero inusualmente despejada de espinas y maleza. ¿Cómo lo viste? No lo vi, respondió Mateo. La marca me dijo que mirara. Siguieron ese rastro. A los pocos minutos, el rastro los condujo a un arroyo de agua clara, un hilo de vida que serpenteaba entre las raíces de un árbol gigante. Era agua potable, limpia, un milagro en medio de la podredumbre. Se tiraron al suelo, bebiendo hasta que sus estómagos dolieron. Por primera vez en 3 días, la esperanza no era solo una idea, sino una sensación física. La marca no solo los había unido, parecía estar actuando como un rastreador satelital biológico, una guía silenciosa que contrastaba con la tecnología inútil que probablemente el equipo de rescate estaba usando a miles de kilómetros. Los días se convirtieron en semanas. La supervivencia se transformó en una rutina brutal, pero extrañamente asistida. Si el hambre era demasiado fuerte, Mateo sentía el calor de la marca y señalaba una fruta comestible que Emiliano nunca habría reconocido. Si la lluvia amenazaba con inundar su refugio, la marca palpitaba y los guiaba a un pequeño saliente de roca seca, un santuario silencioso natural. Emiliano, el escéptico, dejó de cuestionar. Se había convertido en el protector, el ejecutor de las órdenes silenciosas de la marca a través de Mateo. La conexión entre ellos se hizo profunda, una hermandad forjada no por el afecto, sino por la dependencia mutua y el misterio compartido. Llegaron al día 59. Estaban demacrados, su piel cubierta de picaduras y cicatrices, pero vivos. Habían aprendido el lenguaje de la selva, el grito de un tucán significaba lluvia inminente, el olor a tierra fresca significaba un posible deslizamiento. Y sobre todo, habían aprendido a escuchar el pulso de la marca profunda. La mañana del día 60, la marca en el brazo de Mateo se sintió diferente. No era el calor habitual, era una vibración, intensa y rápida. Algo está pasando, dijo Mateo, levantándose de golpe, a pesar de la debilidad. Emiliano sintió la misma vibración en su propio brazo. Era como si la marca estuviera gritando.
Se movieron con una urgencia renovada, siguiendo la dirección que la vibración indicaba. Los llevó a un claro, un área donde la luz del sol lograba atravesar el dosel de manera inusual. De repente, el sonido que habían anhelado durante 60 días rompió el silencio, el zumbido distante de un motor. Un helicóptero. Emiliano gritó con la garganta seca, agitando sus brazos. Mateo, en cambio, se quedó quieto. Miró a su alrededor. En los troncos de los árboles que rodeaban el claro, vio algo más. Grabado en la corteza rugosa, no con un machete viejo, sino con una herramienta precisa, estaba el mismo símbolo que llevaban en sus brazos. La marca profunda. Estaba tallado de forma reciente, la madera aún pálida y sin curtir por la humedad. No había nadie más. Solo ellos. El helicóptero se acercó, y pronto, un equipo de rescatistas descendió en rapel. Liderando el grupo estaba Javier Mendoza, de 45 años, alto, con una barba canosa bien cuidada y ojos de acero curtidos por años de búsqueda y rescate. Javier y su equipo, asistidos por perros rastreadores que olfateaban frenéticamente, encontraron a los niños. Mateo y Emiliano estaban deshidratados, al borde del colapso, pero milagrosamente lúcidos. «Están vivos». «Dios mío, están vivos», gritó uno de los rescatistas. Mientras el equipo médico se apresuraba a estabilizarlos, Javier Mendoza se acercó a los niños. ¿Cómo lo hicieron? 60 días, en esta zona, es imposible, preguntó Javier, su voz llena de asombro. Emiliano, aunque débil, levantó su brazo y señaló la marca. Ella nos guió. Nos dijo dónde ir. Mateo asintió, señalando los árboles a su alrededor. Ella nos protegió. Mira. Javier siguió la mirada de Mateo y vio los símbolos tallados en los troncos. Se acercó a uno, tocando la madera recién cortada. Era idéntico al que el niño llevaba en el brazo. ¿Quién hizo esto?, preguntó Javier a su equipo. Todos negaron con la cabeza. El equipo de rescate había llegado a ese claro siguiendo las lecturas del rastreador satelital, no por marcas en los árboles. Nadie había estado allí antes que ellos. El hallazgo milagroso se completó. Los niños fueron izados al helicóptero, dejando atrás el laberinto Esmeralda. Pero Javier Mendoza se quedó atrás un momento, mirando el símbolo tallado. Era la antítesis de la lógica, un enigma en medio de la realidad brutal. Semanas después, en la clínica de rehabilitación, La Esperanza, cerca de Manaos, los niños se recuperaban rápidamente. Los médicos atribuían su supervivencia a la pura voluntad, pero Javier no estaba convencido. Durante las sesiones de terapia, Mateo y Emiliano comenzaron a manifestar una calma inusual. Un día, mientras una enfermera hablaba de un incendio forestal que se desataba a kilómetros de distancia, Mateo cerró los ojos y dijo, «No se preocupen. La lluvia llegará en 2 horas. La siento». 2 horas después, una tormenta inesperada apagó el fuego. La manifestación de habilidades intuitivas se hizo más evidente. Emiliano, el pragmático, podía saber cuando un objeto estaba a punto de caer antes de que sucediera. Mateo podía sentir el estado de ánimo de los animales y la salud de las plantas. La marca, que ahora era una cicatriz plateada y sutil, no era una herida de supervivencia, sino un portal. Javier Mendoza visitó a los niños antes de que fueran dados de alta. ¿Qué pasó realmente allá afuera?, preguntó Javier. Emiliano miró a Mateo, y Mateo miró a su brazo. La selva nos quería muertos, dijo Emiliano. Pero la marca nos eligió. Mateo añadió, ya no estamos perdidos. Solo, cambiados. El destino de Mateo Rojas y Emiliano Vargas había sido reescrito. La marca profunda no solo los había salvado de los 60 días de agonía, sino que había despertado algo antiguo y poderoso dentro de ellos. Salieron de la clínica no como víctimas rescatadas, sino como elegidos, llevando consigo el misterio de si el laberinto Esmeralda los había liberado, o si los había reclamado para siempre. La ciudad de Manaos era un monstruo de concreto y calor húmedo que asfixiaba a Mateo y Emiliano.
Habían pasado de la oscuridad orgánica del laberinto Esmeralda a una oscuridad artificial, llena de luces de neón y el rugido constante de los motores. La transición fue más que física, era sensorial. En la clínica, bajo el cuidado de los médicos que los veían como prodigios de la resiliencia humana, habían podido disimular sus cambios. Pero fuera, en el bullicio, el mundo se sentía desafinado. Mateo, el sensible, era el que más sufría. El ruido de la urbe era una cacofonía violenta comparada con el silencio profundo de la selva, un silencio que ahora entendía que estaba lleno de mensajes codificados. En la jungla, cada crujido, cada susurro del viento, tenía un propósito, aquí, todo era ruido vacío. Se cubría los oídos, la frente perlada de sudor frío, mientras caminaban por calles abarrotadas. El olor a combustible y fritanga le revolvía el estómago, anhelando el aroma a tierra mojada y musgo. Emiliano, por su parte, intentaba imponer orden a este caos interno. Él era el protector, el que había mantenido la calma cuando el hambre mordía y la fiebre quemaba. Pero la marca, esa cicatriz plateada que brillaba sutilmente en su antebrazo, no le permitía ser el mismo. Cuando Mateo se paralizaba por una sobrecarga sensorial, Emiliano sentía una punzada idéntica en su propia marca, una resonancia que le indicaba exactamente el nivel de angustia de su compañero. Ya no necesitaba que Mateo hablara, sus emociones se transmitían como una corriente eléctrica a través de un canal invisible que solo ellos compartían. Un día, mientras visitaban un mercado local, una explosión de color y voces que aterraba a Mateo, Emiliano sintió la señal. No era un sonido, ni una imagen, sino una certeza fría y pesada en el pecho, peligro inminente. Miró a Mateo, cuyos ojos grandes estaban fijos en un punto invisible, su boca moviéndose sin emitir sonido. ¿Qué ves?, preguntó Emiliano, su voz apenas un murmullo sobre el clamor del mercado. El agua, susurró Mateo, su voz rasposa. Viene rápido. La tierra no aguanta. Emiliano, el escéptico convertido, no dudó. Había aprendido que la lógica no tenía cabida cuando la marca hablaba. Agarró a Mateo de la mano y comenzó a empujar a través de la multitud, sintiendo la urgencia crecer, como si el río mismo estuviera rugiendo en sus venas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Javier Mendoza no podía conciliar el sueño. El hallazgo milagroso había terminado su carrera de rescatista, transformándola en una obsesión. Había regresado al santuario silencioso, el claro donde encontraron a los niños, 3 veces desde el rescate. Las tallas en los árboles seguían allí, desafiando toda explicación racional. Javier había fotografiado el símbolo, un círculo roto con 3 líneas convergentes, y lo había enviado a cualquier contacto que pudiera ofrecer una pista, arqueólogos, antropólogos, incluso un excéntrico chamán que vivía en Iquitos. La respuesta fue lenta y, al principio, inútil. Nadie reconocía el símbolo como parte de las tribus conocidas de la región. Pero el chamán, un anciano llamado Cael, finalmente respondió con una carta escrita a mano, enviada por mensajero a Manaos. Javier la leyó bajo la luz tenue de su oficina. Cael hablaba de los elegidos del río, niños que, en tiempos ancestrales, eran marcados por los espíritus guardianes de la selva después de grandes pruebas. El símbolo, según Cael, no era una herida, sino un mapa de poder, una llave para sintonizar la conciencia con el pulso vital de la Amazonía. Javier sintió un escalofrío que no era por el aire acondicionado. Los niños no habían sobrevivido por suerte, habían sido seleccionados. Decidido a entender la magnitud de lo que había liberado, Javier se sumergió en los archivos de accidentes aéreos en la Amazonía. Quería saber si alguna vez había habido otro caso de supervivencia inexplicable asociado a un símbolo. No encontró nada similar. Pero sí encontró un patrón perturbador. La zona donde cayó el avión Cóndor era conocida en mapas antiguos como la Tierra de los Silencios, un lugar evitado incluso por los exploradores más audaces. El conflicto interno de Javier se intensificaba. Su entrenamiento le gritaba que buscara una explicación científica, alucinaciones por deshidratación, una secta oculta que talló los árboles. Pero el rostro sereno de Mateo, y la firmeza de Emiliano al hablar de la marca como un escudo, le impedían aceptar la lógica simple.
La selva le había mostrado una verdad que su mente civilizada se negaba a procesar. De vuelta en Manaos, la tensión alcanzó su punto de ebullición. El mercado estaba lleno, un día de fiesta local. Mateo y Emiliano estaban cerca de un viejo puente de madera que cruzaba un pequeño canal de desagüe, hinchado por las recientes lluvias. La premonición de Mateo se hizo física. Cayó de rodillas, el aliento cortado, agarrándose la marca. Emiliano. Ahora. El agua está enojada, gritó Mateo, su voz distorsionada por el terror. Emiliano, sintiendo el mismo pánico frío, miró el canal. Estaba alto, pero no desbordado. Pero la marca en su brazo latía con una intensidad dolorosa, una alarma que no podía ignorar. Sabía que no se trataba solo del canal. Se trataba de algo subterráneo, algo que la selva estaba comunicando a través de ellos. Todos. El puente se va a caer. Corran, gritó Emiliano, su voz juvenil amplificada por una fuerza que no era suya. La gente lo ignoró. Un niño gritando en medio de la fiesta. Mateo, con los ojos cerrados, levantó la mano hacia el puente. La gente que estaba cerca de él sintió una oleada de frío, un cambio repentino en la presión del aire. El aire alrededor de Mateo vibró. El clímax del roteiro emiliano, viendo que nadie se movía, actuó con la desesperación de un animal acorralado. Corrió hacia el centro del puente y, con una fuerza desproporcionada para su complexión, empujó a un vendedor de frutas que estaba justo sobre la viga central. En ese instante, la tierra debajo del puente cedió. No fue un colapso lento, fue una implosión violenta. Una tubería maestra, debilitada por las lluvias torrenciales y la erosión, reventó, creando un torrente de agua que socavó los cimientos de madera. El puente se partió con un crujido ensordecedor. El vendedor de frutas, salvado por el empujón de Emiliano, cayó de espaldas, aturdido. La gente gritó y corrió. El caos se apoderó del mercado. Mateo, aún en el suelo, abrió los ojos. La visión había pasado. El peligro había sido evitado, al menos para aquellos que estaban directamente en la trayectoria del colapso. Pero la revelación fue pública. Decenas de personas vieron a los dos niños, uno gritando una advertencia imposible, el otro actuando con una precisión sobrenatural. La policía y los servicios de emergencia llegaron rápidamente. En medio de la confusión, el vendedor de frutas rescatado, un hombre robusto y escéptico, señaló a Emiliano y Mateo. Ellos lo sabían. El niño me empujó. Nos salvó. La noticia se extendió como pólvora. Los niños milagro del accidente aéreo no solo habían sobrevivido, sino que ahora parecían tener un sexto sentido, o algo más. La prensa se abalanzó sobre la historia, distorsionando los hechos, hablando de ángeles o de brujería. Javier, que monitoreaba a los niños discretamente desde que salieron de la clínica, vio las imágenes en las noticias. El terror en el rostro de Mateo, la decisión fría en el rostro de Emiliano. La manifestación de sus habilidades ya no era un secreto susurrado en una clínica, era un evento público, grabado en video. Javier sabía que el santuario silencioso no solo los había marcado, sino que los había puesto en un escenario. Eran demasiado visibles ahora. Días después, en un apartamento seguro alquilado por Javier, los niños se sentaron en silencio. La cicatriz de la marca en sus brazos parecía más brillante que nunca, casi pulsando con la energía que habían liberado. Ya no. Podemos esconderlo, dijo Emiliano, mirando su brazo. El pragmatismo se había rendido a la evidencia. ¿Por qué a nosotros?, preguntó Mateo, su voz pequeña y cansada. El poder era una carga pesada. Emiliano se acercó y le tocó el hombro. No lo sé. Pero la marca nos eligió para esto. Para escuchar lo que nadie más escucha. Javier entró en la habitación. Ya no era el líder de rescate racional. Era un guardián. Llevaba consigo el mapa antiguo que Kael le había enviado, con el símbolo dibujado a mano. La selva tiene sus propias reglas, dijo Javier, su voz grave. Y ahora ustedes son parte de ellas. El símbolo es un lenguaje. Un pacto. Los protegió, sí. Pero también les dio una tarea.
Miró a los niños, a los elegidos del río que habían regresado del laberinto Esmeralda. La supervivencia era solo el preludio. Ahora, la verdadera prueba comenzaba. La marca no solo había reescrito su pasado, sino que exigía un futuro que ninguno de ellos podía haber imaginado. Ya no eran solo Mateo y Emiliano, eran los portadores de un secreto ancestral, destinados a ser los ojos y oídos de una Amazonía que se negaba a morir en silencio. El misterio se había profundizado, y con él, la certeza de que su destino estaba ligado irrevocablemente a la inmensidad verde que los había escupido de vuelta al mundo. La presión de la ciudad se había vuelto insoportable. El incidente en el mercado, grabado y repetido hasta el hartazgo, había destrozado cualquier ilusión de normalidad. Mateo y Emiliano no eran héroes, eran fenómenos. El apartamento seguro se sentía como una jaula de cristal, donde cada mirada de Javier era un recordatorio de la inmensidad de su carga. Javier sabía que la verdad no estaba en los titulares, sino en el barro y la humedad. El mapa que Kael le había dejado, ese trazo primitivo del símbolo, no era una pista, era una invitación. Tenemos que regresar, dijo Javier una noche, la voz baja, casi un susurro contra el zumbido distante de Manaos. No a la zona del accidente, sino al lugar donde los encontraron. El santuario silencioso. Emiliano, el pragmático, asintió sin dudar. Su escepticismo había muerto en el momento en que el techo del mercado se detuvo por un milisegundo, dándole tiempo para empujar al vendedor. Es el único lugar donde podremos entender qué es esto, dijo Emiliano, señalando la marca profunda en su antebrazo, que ardía bajo la luz artificial. Mateo se encogió, sus ojos grandes y sensibles reflejando un miedo profundo. No quiero volver a escucharla. ¿A escuchar qué, Mateo? Preguntó Javier con suavidad. La selva. Ahora habla muy fuerte. Y no solo me dice dónde están los peligros. Me dice lo que necesita. La decisión estaba tomada. Una semana después, bajo la cubierta de una operación de conservación ecológica ficticia, Javier, Mateo y Emiliano estaban de vuelta en el corazón del laberinto Esmeralda. Esta vez, el viaje era diferente. No había desesperación, sino una intensa y silenciosa anticipación. El miedo de Mateo era palpable, pero la determinación de Emiliano lo anclaba. El rastreador satelital de Javier era inútil para esta misión. No buscaban una señal de radio, buscaban una resonancia. 2 días de caminata densa y húmeda los llevaron de vuelta al claro. El aire aquí era más pesado, más antiguo. Los árboles parecían gigantes dormidos, y el silencio no era ausencia de sonido, sino una acumulación de todos los sonidos del mundo filtrados hasta convertirse en una presencia sólida. El claro era idéntico a como lo recordaban, pero ahora, bajo la luz filtrada del mediodía, los símbolos tallados en los troncos eran más evidentes. Eran docenas, cada uno una réplica perfecta de la marca profunda. Javier se detuvo a 10 metros, sintiendo una barrera invisible de respeto. Los niños, sin embargo, avanzaron. Al acercarse al centro del claro, donde se alzaba un árbol de caoba centenario, la marca profunda en sus brazos comenzó a vibrar. No era doloroso, sino una intensa sensación de calor y pertenencia. Mateo se arrodilló primero, tocando la tierra húmeda. Cerró los ojos. La selva no le susurraba, le gritaba historias de milenios. Vio, sin ver, el accidente aéreo, la desesperación, y luego, la intervención. No era un ser o un dios. Era la propia conciencia de la Amazonía, un sistema de defensa biológico y místico, activado por la presencia de almas inocentes en el umbral de la muerte. Emiliano, más alto, se acercó al tronco del caoba. El árbol tenía el símbolo más grande y profundo tallado en su corteza. Al posar su mano sobre la marca, sintió una oleada de energía fría, la misma que lo había impulsado a empujar al vendedor de frutas. Comprendió el pacto, la selva les había dado su vida de vuelta, pero a cambio, exigía que se convirtieran en sus centinelas. El clímax, el lenguaje del caoba Mateo se levantó de golpe, sus ojos fijos en la corteza del árbol. Había una fisura minúscula junto al símbolo principal, que parecía abrirse como un ojo. No es una marca, susurró Mateo, su voz temblando por la intensidad de la visión.
Es un mapa. Emiliano se inclinó, siguiendo la línea que Mateo señalaba. La fisura no era una grieta aleatoria. Era una constelación, una micro-representación de los ríos y los senderos invisibles que los habían guiado durante 60 días. De repente, la selva se oscureció. No por nubes, sino porque la luz parecía haber sido absorbida por el mismo aire. Un sonido profundo y resonante, más bajo que cualquier trueno, vibró a través de sus huesos. Era la respiración de la Amazonía. Javier, al borde del claro, vio cómo los símbolos tallados en los árboles comenzaron a emitir un brillo verde tenue, pulsante, sincronizado con el latido sordo. Era el momento de la verdad, la manifestación final de la energía que los había salvado. Mateo y Emiliano se miraron. En ese instante, la diferencia de edad, el trauma pasado, todo se desvaneció. Estaban unidos no solo por la marca, sino por el conocimiento que fluía a través de ellos. Nos eligió, dijo Emiliano, la voz sorprendentemente firme, aceptando finalmente lo inexplicable. Para protegerla. Para saber cuándo está en peligro. Mateo extendió su mano hacia el tronco, y al tocarlo, el brillo verde se intensificó, envolviéndolos en una luz esmeralda. En esa luz, Mateo vio el futuro, incendios, deforestación, la lenta agonía de la selva. Pero también vio los momentos en que ellos, los portadores de la marca, podrían intervenir, no con fuerza física, sino con la precisión de su intuición. La visión se disipó tan rápido como llegó. El brillo se apagó. El silencio, denso y respetuoso, regresó. La marca en sus brazos, sin embargo, ya no era solo una cicatriz. Era una insignia, grabada con la tinta de la selva. Javier se acercó lentamente, su rostro marcado por la asombrosa escena que acababa de presenciar. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz apenas audible. Emiliano se volteó, con la expresión de alguien que acababa de recibir un manual de instrucciones para una vida completamente nueva. Nos dio su lenguaje, Javier. Y ahora, tenemos una tarea. El regreso a la civilización fue diferente. Ya no eran víctimas rescatadas ni fenómenos de circo. Eran discretos, silenciosos, pero infinitamente más poderosos. Habían aceptado su destino en el santuario silencioso. La resolución, los centinelas de la Amazonía pasaron los meses. Primavera de 2019. La clínica de rehabilitación, La Esperanza, se convirtió en un recuerdo distante. Javier, utilizando sus contactos y recursos, se había asegurado de que los niños tuvieran una vida lo más normal posible, mientras se preparaban para lo que venía. Se mudaron a una casa discreta en las afueras de una ciudad más pequeña, cerca de la frontera de la Amazonía, un punto estratégico. La manifestación de sus habilidades intuitivas se hizo más refinada. Ya no eran explosiones caóticas de premonición, como la del mercado. Eran susurros precisos. Emiliano, el protector, desarrolló una habilidad para la detección de la verdad. Podía sentir la intención detrás de las acciones, discerniendo la mentira de la honestidad, crucial para navegar el complejo mundo de la política y la conservación. Mateo, el sensible, se convirtió en un oráculo geográfico. Cerraba los ojos y podía trazar mentalmente los mapas de los ecosistemas en peligro, sintiendo el dolor de un río contaminado a cientos de kilómetros de distancia. Una tarde, mientras Javier revisaba informes sobre la tala ilegal en una reserva remota, Mateo se acercó a la mesa. No vayan por el sendero principal, Javier, dijo Mateo, sin levantar la vista de un dibujo que hacía. Era un bosque de árboles con raíces retorcidas, y en medio, el símbolo de la marca profunda. ¿Por qué, hijo? El informe dice que es la ruta más rápida. El sendero principal está vacío. Pero el peligro no está allí. Está en el río. Emiliano, que estaba haciendo ejercicio en el patio, se detuvo de repente. Cruzó el umbral de la puerta, su rostro serio. Mateo tiene razón. Hay hombres esperando, pero no para atacar a los guardaparques. Están esperando la llegada de algo más grande. Escucho el motor de una lancha. Javier se quedó helado. La información que manejaban no mencionaba ninguna lancha grande.
Era un detalle que solo la selva, a través de sus nuevos centinelas, podía haberle revelado. Actuaron de inmediato, alertando a las autoridades locales con información vaga pero precisa sobre la ubicación de la lancha. La operación fue un éxito. Se interceptó un cargamento ilegal de minerales que habría pasado desapercibido si hubieran seguido la ruta terrestre. La noticia del éxito se filtró en los medios, pero esta vez no había mención de niños milagro. Era solo un golpe de suerte, una intuición del equipo de conservación. Javier se aseguró de que fuera así. Sentados en la sala, bajo la tenue luz de la lámpara, Javier miró a los dos jóvenes. Ya no eran los niños deshidratados y asustados que había encontrado en el claro. Eran maduros, serenos, portadores de un propósito que trascendía la comprensión humana. Lo hicieron bien, dijo Javier, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. Emiliano asintió, su cicatriz sobre la ceja izquierda pareciendo una pequeña línea de batalla. La selva nos lo mostró. No nos salvó para que nos olvidáramos de ella. Mateo sonrió, una sonrisa tranquila y profunda. Levantó su brazo y tocó la marca profunda. Ya no le daba miedo. Era una conexión, un canal de comunicación. Es nuestro trabajo, Javier. Nuestro destino. El misterio de la marca profunda nunca se resolvió en términos científicos o racionales. Nunca supieron si fue una civilización antigua, una reacción biológica extrema o la propia alma de la Amazonía la que intervino. Pero la explicación ya no importaba. La marca había cumplido su función, había reescrito el destino de dos niños, transformándolos de víctimas de una tragedia a guardianes silenciosos de un ecosistema moribundo. La inmensidad verde, el laberinto esmeralda que una vez fue su prisión, ahora era su responsabilidad. Mateo y Emiliano, los niños del accidente aéreo, vivieron sus vidas en la periferia de la civilización, escuchando los susurros de la naturaleza, utilizando su don no para la fama, sino para la protección. Eran los elegidos del río, los herederos de un pacto ancestral, destinados a ser los ojos y oídos de la Amazonía hasta el final de sus días. Su supervivencia no fue un milagro, fue una iniciación. Y el mundo, sin saberlo, estaba un poco más seguro gracias a la marca que cambió su destino para siempre. Fin. Si sobreviviste a la neta de la selva, suscríbete para más historias y déjanos ese like.